¿Qué tal, familia? Buenas noches, tengan todos ustedes. Vamos a iniciar con nuestro estudio, el Salmo número 6, así que vamos a estar atentos todos, vamos a poner mucha atención, porque lo que vamos a ver es algo que es de reprensión, pero también nos habla de una prueba, ¿sí? Pero también de un castigo, así que necesitamos ver bien, y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar atentos cuando nosotros pasamos una prueba, cuando nosotros pasamos tal vez un castigo de Dios, ¿sí? Y viene la reprensión, la corrección de nuestro Dios. Así que es importante que nosotros pongamos atención y nos demos cuenta, ¿sí? De nuestras acciones, porque muchas de ellas, ¿sí? Son consecuencia de nuestros propios actos. Así que vamos a ver a David y yo recuerdo hace tiempo cómo es que muchas cosas venían sucediendo. Escaso tiempo de que yo me convirtiera al Señor, de que yo recibiera a Jesucristo. Pero antes de eso, venían ciertas cosas que me venían sucediendo, ¿sí? Como cuando choqué, en un año choqué 2 ocasiones, ¿sí? Y en ese tiempo, en ese año que sucedió los 2 accidentes, había algo que a mí me llamaba a ya dejar todo el pecado. ¿Sí? Me fue orillando. Dios fue trabajando conmigo de una manera, pues, podría decirse duro, ¿sí? Pero todo fue por mi bien, ¿sí? Ahora eso es lo que yo veo, ¿sí? Hubo una corrección, una voz que me decía, esa es la última vez, ya no tendrás más oportunidad, ¿sí? Pero gracias a Dios y a todo lo que muchas veces llegamos a pasar en nuestra vida, ¿sí? Muchas veces reclamamos y rechazamos y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Si yo me porto bien, no le hago daño a nadie, ¿sí? Pero Dios siempre quiere algo más allá de nosotros. Así que vamos a ver el capítulo número 6 de Salmos, pero vamos a orar para iniciar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Gracias por bendecirnos con tu palabra, con tus salmos. Gracias porque nos muestras a David de una manera, Señor, en la cual él, cómo te busca, Señor, con un corazón honesto, consciente de sus palabras, consciente de tal vez de su pecado, de lo que él venía aconteciendo, Señor, porque de ello nosotros aprendemos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como título es un clamor en medio de la prueba. Un clamor en medio de la prueba. Y para esto vamos a ver el versículo número 1 que nos dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira, no me reprendas con tu enojo. Y en el inicio de este capítulo, pues no sabemos, ¿verdad?, cuál es el pecado de David. No nos dice, ¿sí?, de qué se trataba en esta ocasión. Pero debido a su pecado de David, sentía que estaba bajo la reprensión, bajo la corrección de Dios, ¿sí? Por tanto, él clamó hacia Dios para aligerar el castigo. Podemos ver muy claramente cómo las palabras que utiliza David y se dirige directamente con nuestro Dios, donde le dice: no me reprendas con tu furor, ¿verdad? Y muchas veces nosotros como padres reprendemos a nuestros hijos con un furor, con una ira, con un coraje, cosa que Dios nos enseña que no tenemos que hacerlo. Aquí David se muestra como hijo y dice: no me reprendas con tu furor, ni me castigues con tu ira. No me reprendas con tu enojo. Así que podemos ver cómo utiliza estas palabras, ¿verdad? Como el furor, la ira, el enojo, que relativamente vienen siendo lo mismo, ¿verdad? Así que debemos tener mucho cuidado nosotros, porque muchas veces nuestros hijos nos dicen: ya no lo vuelvo a hacer, ya no me castigues tanto, levántame el castigo. Y nosotros a veces somos más duros con ellos, ¿verdad? Ahora, nosotros como padres también tenemos errores, la regamos, ¿sí? Por lo tanto, también Dios nos va a corregir, sí, nos va a corregir, nos corrige, ¿sí? Si tú te quieres ir a la derecha y Dios te dice que es derecho, entonces Dios te va a jalar hacia al camino que es Cristo, ¿sí? No podemos estar tal vez pecando. Aquí no nos muestra el pecado de David, pero muchas veces,
¿sí? Nuestra consecuencia es el pecado y lo que Dios quiere es que dejemos el pecado a un lado. Ahora, David aquí se muestra orando, ¿verdad? Y recordamos que David en el capítulo anterior, esto es lo que venía haciendo, oraba y oraba a Dios y entre más entraba a la presencia de Dios, ¿qué sucedía? Era el pecado de David era más notable, ¿verdad? Él sentía que estaba en pecado. Por lo tanto, muchas veces no es lo que parece. Y te digo esto ¿por qué? Porque muchas veces, si Dios nos corrige o Dios nos prueba en ciertas pruebas, como enfermedad, como económicamente, como que ves a una persona que se le cayó la cartera y tú ahí vas y dices, no, pues yo me lo encontré tirado. Cuando ves que se le cae a la persona, tú tienes que agarrar y ¿qué? Entregárselo. ¿Sabe qué? Se le cayó su cartera. De muchas maneras Dios nos prueba, ¿sí? Otras son las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras acciones. Así que vamos a ver cómo es que es esto. Puede haber momentos en que creemos que somos reprendidos por la mano de nuestro Dios. Creemos que somos reprendidos, pero muchas veces no es así. Así que cuando esto pudiera ser, en realidad padecemos tribulación o consecuencia por nuestros mismos actos, por nosotros mismos. Si muchas veces nos dicen que un error tiene consecuencia, ¿sí? Si tú metes la mano al fuego, te vas a quemar, ¿sí? Si tú te quieres aventar del tercer piso, es muy peligroso, muy riesgoso, y eso lo sabemos, lo tenemos identificado. Por lo tanto, existen momentos realmente cuando Dios sí corrige a sus hijos. Y esto es que David por eso ora de esta manera, ¿sí? Y vamos a ver cuando Dios trata con sus hijos. Por eso David se dirige, no me castigues con tu ira, ¿sí? Sabemos que el castigo de Dios no es principalmente una seña de su ira, de su coraje, de su furor, sino esto es una señal o un significado de que eres su hijo, de que eres su adopción, que Dios te ha tomado como hijo, y esto para comprobarlo vemos en Hebreos 12:7, ¿sí? Y es que pone en claro que el castigo es evidencia de adopción y nos dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Cuando Dios nos corrige, ¿sí? No es agradable, no es agradable, a nadie le gusta que lo corrijan, incluso que te digan cómo tienes que hacer las cosas y aún diciéndote esto ya como grandes, como padres, nos cuesta, ¿sí? Pero esto es bueno para nuestro bien. Dios sí nos corrige, a nadie le gusta, pero Dios, incluso si nosotros como padres sabemos que cuando corregimos a nuestros hijos es por su bien, porque ya es un adolescente y ya empieza a fumar o ya llega tomado a la casa, ¿sí? O tiene unos amigos que lo están orillando al pecar y pecar y pecar y introducirse más en drogas, ¿sí? Dios nos va a corregir. Nosotros corregimos a nuestros hijos y tratamos de quitarles esos vicios o esas costumbres que empiezan a agarrar, ¿verdad? ¿No les gusta? Claro que no. Tampoco a nosotros nos va a gustar, pero es de sabios recibir la corrección de nuestro Dios. Además, además nosotros como hijos, como padres, debemos aceptar la corrección como ejemplo, ¿sí? Como padres, como ejemplo a nuestros hijos. Cuando Dios nos corrige, debemos que ser claros y aceptar la corrección de nuestro Dios y sobre todo cambiar las cosas malas, ¿sí? Malos hábitos como son los vicios, las borracheras, pornografía, insultos, idolatría, muchas cosas que a veces nos cuesta dejar. Cuando Dios ya te dijo que todas estas cosas se las aborrece, ¿sí? Entonces, cuando venga una corrección y si tú no dejas esto, entonces, ¿qué tienes que hacer? Acepta. Debemos de aceptar. Es de valientes aceptar la corrección de Dios, porque Él además lo hace porque somos sus hijos y nos ama.
Él nos ama demasiado, así como tú como padre, como madre, amas a tus hijos y si sabes que Él está yendo por un mal camino, le vas a hablar una vez, otra vez y va a llegar el momento en que vas a tomar otro tipo de corrección, ¿verdad? Es así. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros hijos y no queremos que ellos pasen incluso lo mismo que uno pasó. Nosotros ya vivimos y ya sabemos qué es lo que se mueve afuera, sobre todo en las noches. Debemos tener mucho cuidado con los jóvenes, ¿sí? Porque ellos están más expuestos todavía. Ahora, un ejemplo, hablando del enojo y de la ira, en este caso de lo que decía David, si David tenía menos o no estaba convencido de la certeza en la posición de Dios como hijo. Esto no quiere decir que Dios no amaba a David, ¿sí? Solo que llegó el momento en que David se sintió como confundido, de un momento tal vez abandonado por Dios, y ahora estaba Dios duro con él, corrigiéndole, y David así como que, ¿qué está sucediendo, Señor? Estoy entre la espada y la pared, estoy dudando si estás de mi lado o no, ¿verdad? Pero aquí nos damos cuenta que no es así, no es así. Dios amaba demasiado a David, al igual que nos ama ahora a nosotros, y por eso es que nos corrige. Y nos damos cuenta que en la cruz, sí, cayó todo el enojo que Dios tenía para nosotros y fue derramado, ¿sabes dónde? En la cruz, a través de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si Dios castiga al creyente, es por puro amor de su corrección y no por enojo. Tú cuando corrijas ahora, de aquí en adelante a tus hijos, va a ser por amor. No lo hagas enojado, no lo hagas con la ira, ni furioso, ¿sí? Debemos de tener cuidado. Hay muchas formas, muchas maneras de que nosotros, como padres, podemos corregir y hablar con nuestros hijos. Y hay resultado, sí hay resultado. A mí, al menos, te digo algo rápido, a mí me funcionó con mi hijo. ¿Sí? Tuve mucha atención con él, era mucha paciencia, mucho amor, estarle explicando las cosas que suceden, si él hacía esto, si él hacía el otro, ¿sí? Muchas cosas que nosotros como padres pasamos, en las borracheras, andar en la noche tal vez manejando, si fuman, si se drogan, ¿sí? El alcohol, todo ese tipo de cosas que hacen daño, nosotros tenemos que hacérselas ver a nuestros hijos. Y si aún así con eso no entienden, entonces tenemos que actuar de otra manera, ¿sí? Así que, no, entonces nosotros no nos vamos a dejar amar por Dios. Déjate amar por Dios. Él te ama y te quiere amar bien. Por lo tanto, acepta la corrección y no estemos reprochando o reclamando a Dios del por qué me corrige a mí, por qué me va peor a mí o por qué me pasa esto, si yo me porto bien, Dios, ¿no? Muchas veces no aceptamos la corrección de Dios y sabemos que la estamos regando y no aceptamos. Por lo tanto, es importante que nosotros como padres hablemos esto a nuestros hijos y seamos los primeros que aceptemos la corrección de nuestro Dios. Y nuestra oración es esta, ¿verdad? Señor, no me castigues con tu furor, con tu ira, con tu enojo, ¿verdad? David estaba orando esto para que esto de que disminuyera tal vez el castigo que David estaba sintiendo. Versículos 2 y 3 nos dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos están conmovidos. Mi alma asimismo está muy conturbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Wow, vemos el corazón de David, ¿verdad? Cómo es derramado ante la presencia de Dios. David clama por misericordia. Esto es lo que estamos viendo. Y dice, estoy enfermo y mis huesos se estremecen. Yo no sé cómo estaba en este momento David, pero esto es lo que estaba sucediendo. Esto es lo que estaba pasando. David sabía la prueba de dolor y debilidad física. Algo estaba sucediendo en David, ¿sí? Y en medio de este tipo de castigo, él clama a Dios por misericordia. Imagínate que, por ejemplo, yo en mi caso muchas veces estuve enfermo, en cama, con dolor físicamente, ¿sí? Sin ganas, muchas ya en ocasiones, ya sin esperanza, sin vivir. ¿Sí? Y lo único que le pedía a Dios era misericordia, Señor. Ten misericordia.
¿sí? Así como David clamaba por misericordia. Por ejemplo, muchas enfermedades nos acontecen a muchos, ¿sí? Y también oramos por misericordia y le pedimos a Dios y derramamos nuestro corazón ahí y le decimos, Señor, me duele el cuerpo, me duele esto, me está sucediendo el otro, ya no aguanto, ayúdame, ten misericordia, ¿sí? Aligera este dolor o quítamelo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Te digo algo, nunca dejes de orar cuando estés en medio de una prueba. Es cuando más tienes que clamar a Dios por misericordia. Él te ama y Él va a aligerar y te va a ayudar a pasar, ¿qué? Esa prueba. ¿Por qué? Porque dice que junto con ello te va a dar la salida, ¿sí? Eso es algo que tenemos que saber. Debemos de tener claro. Por lo tanto, clama a Dios. Clama a Dios por las pruebas que muchas veces estamos pasando, que Dios nos prueba. Y si es que tal vez no son del todo quitados o quitadas estas pruebas, al menos pedirle que sean endulzadas, es decir, que sean aligeradas por la conciencia de nuestro Dios. Y Dios está en todo, ¿sí? O que nos haga saber Dios que no es por enojo, ¿verdad? Y Dios siempre nos los va a mostrar a través de su palabra, porque en su palabra siempre nos dice que nos ama y su misericordia es para siempre. Nada nos va a apartar del amor de Dios. Por lo tanto, cuando seamos corregidos o Dios nos corrija, pensemos esto: Dios me ama y voy a dejar que Dios me corrija y voy a enderezar mi senda y voy a dejar estas cosas que me hacen daño, ¿sí? Sí, y esto Dios lo puede hacer por su dulce pacto de amor con nosotros, con su pueblo. Por ejemplo, hablar de cómo Dios me ha dado ese descanso ahora en la actualidad, hasta ahorita, o al menos ya por lo menos llevo ya 2 meses para la gloria de Dios que he estado bien, he estado mejor, mucho mejor. Hay cosas que aún no puedo hacer, pero al menos he visto cambios y la misericordia de Dios en mi vida, en mi cuerpo, ¿sí? He tenido descanso, alivio, mucha mejoría, ¿sí? Pero aún sigo clamando a Dios por misericordia hasta estar completamente sano, ¿sí? No dejo de orarle a Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre y Él conoce lo que yo paso, he pasado y aquí estoy, aquí sigo. Prueba de ello es que aquí sigo. Por eso es que el Dios que tenemos es un Dios grande, poderoso y misericordioso, que Él siempre espera que nosotros estemos buscándole y teniendo esa relación y clamándole y aceptando su corrección, ¿sí? Ahora, David decía esto: mi alma también está turbada. Imagínate la manera en cómo David sentía el alma turbada, tal vez el temor, el terror, el miedo, ¿sí? David conocía la prueba de este dolor, de la debilidad en su cuerpo, ¿sí? De estas dificultades que le estaba pasando, ¿sí? Pero él no dejó de orar por misericordia. Ahora, estas pruebas de cuerpo y alma fueron complicadas y dolorosas porque David tenía en su mente el sentido de la ira de Dios, ¿sí? Es decir, en contra de él, la ira de Dios en contra de David. Esto era aún más doloroso para David. Imagínate pensar que Dios te está corrigiendo porque tal vez te tiene mucho coraje, o Dios te está corrigiendo con su ira, cuando no estamos confiados en el amor de Dios y en su misericordia. Muchas veces aún las pruebas muy pequeñas pueden ser insoportables. Por eso es necesario conocer a Dios. Es importante que nosotros como padres estemos atentos, ¿sí? Y recibamos la prueba de Dios, la corrección de Dios. Por ejemplo, muchas veces yo llegué a sentir tal vez esto, lo que David estaba pasando, ¿sí? Y solo pensaba, o me la pasaba pensando, tal vez es el castigo de Dios. Está bien, lo acepto. Acepto el castigo de Dios porque hice esto, porque hice el otro, y bien merecido me lo tengo, ¿verdad? Y ahí es donde podemos confundir y pensar que el enojo de Dios está sobre nosotros, cuando no es así. Y tal vez yo llegué a pensar o a sentir esto porque me veía yo en cama, mucho dolor en el cuerpo, en el físico, pero ahora me doy cuenta que no es así.
Muchas veces Dios nos prueba, ya sea físicamente o espiritualmente, es decir, Dios prueba tu fe, hasta dónde eres capaz de llegar, cómo reaccionas, a quién buscas primero. Debemos de dar gracias a Dios porque todo es por amor a nosotros. Dios lo hace por amor a nosotros, ¿sí? Y muchas veces después de esa prueba, a veces te olvidas de quién te sacó de esa prueba, quién te dio la salida, quién te probó, quién te corrigió. Muchas veces nos olvida y volvemos a lo mismo, ¿sí? Y ni siquiera agradecemos a Dios por esa prueba, porque es algo que Dios nos enseña, es que debemos dar gracias en las buenas y en las malas, ¿sí? Amén. Entonces, por eso es que David dice, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Y tú hasta cuándo? ¿Cuándo vas a ayudarme? Y es que David sentía que estaba bajo el castigo de Dios, esto es real, ¿sí? ¿Por qué? Porque tal vez no veía la ayuda de Dios. Y muchas veces nos pasa esto a nosotros, ¿sí? Pensamos que Dios no está de nuestro lado, sino está en contra. David aún sentía que podía pedirle a Dios que acortara esa prueba, ¿verdad? O que se la quitara de encima. Era terrible lo que David estaba pasando. Recordemos que tenía ya enemigos. Pero si algo que Dios nos dice en su palabra es que no te rindas. No te rindas. Podemos ver que o existiera un lugar para una humilde resignación, ¿sí? Hacia el castigo, pero lo que Dios quiere es que añoremos un mejor lugar. Es decir, puedo decir, ya, está bien, me resigno a ese castigo, ya, no puedo hacer nada, no voy a orar, no voy a pedirle a Dios que tenga misericordia. Hay algo mucho mejor que podemos hacer, ¿sí? Y que tengamos ese anhelo como motivación para buscarle y arreglar las cosas con el Señor, ponernos a cuentas con el Señor. Es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios va a tener misericordia y Dios nos va a ayudar. Dios nos va a sacar. No estamos solos. Versículo 4 y 5 nos dice, vuelve, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. ¿Quién te lo hará en el sepulcro? Aquí vemos en su agonía de David suplicar por la liberación, por lo que estaba sucediendo, pero en base a la misericordia de Dios, ¿sí? Basado él en la misericordia de Dios, no en su propia justicia. David sabía que el castigo era parte del Señor, ¿sí? Y era justo, ¿sí? Podemos ver que tal vez un castigo, una reprensión, Dios es justo y a todos nos da lo que merecemos, pero también sabía que Dios era rico en misericordia, algo que David no olvida y no iba a olvidar jamás. Por eso es que él siempre ora por misericordia, ¿sí? En la prueba de David se sentía distante de Dios. ¿Te ha pasado esto? Cuando estás pasando una prueba difícil y muchas veces, o la mayoría, no está en nuestras manos solucionar o salir de ello, ¿sí? Y te sientes que Dios no está contigo, ¿verdad? Muchas veces te ha pasado eso. Recuerda que no es así. Es cuando Dios más está ahí contigo y esperando a que tú clames por misericordia. Esto era parte de la agonía de la prueba de David. Por ejemplo, cuando sentimos que Dios está cerca, ¿sí? De nosotros, sentimos que podemos enfrentar todo, ¿sí? Es decir, cuando sentimos que Él está lejos de nosotros, entonces estamos débiles o delante de las menores pruebas, o nada más cuando tú sientes cuando las cosas van bien, Dios está conmigo, Dios me está bendiciendo, pues yo puedo enfrentar esto, no pasa nada, puedo enfrentar el pecado, Dios está conmigo. No, no es así, no es así. Cuando sentimos que Él está lejos de nosotros, es porque debes de ver tu vida, qué es lo que estás haciendo, cuáles son tus pecados, tus consecuencias, qué pecado no has abandonado aún, ¿sí? Para que dejes de sentir esto, porque esto te va a hacer aún débil, ¿sí? Vas a sentir que Dios está lejos. Entonces, si ahí en esa prueba tú vas a sentir que Dios está lejos, pero no quieres dejar el pecado, debemos de poner atención en ello. El hecho de que David
apela por la misericordia de Dios, por liberación, ¿sí? Es evidencia de que él está consciente de que no lo merece, de que no lo merece, sería la pregunta. Dios nos da todo, su misericordia, si dice que es para siempre, y creemos que David sí merecía, ¿sí? Esa liberación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si David se muestra como un hijo, una persona justa, obediente a Dios, que cree en Dios y que Dios le ha mostrado misericordia, imagínate, claro que sí, todos nos merecemos esa liberación y Dios lo ha hecho. La conciencia de David está inquieta. ¿Y sabes por qué? O tal vez él debe de aceptar la gracia para moderar la disciplina que se merece. ¿Sí? Muchas veces ni siquiera le pedimos la gracia a Dios, ¿sí? Para liberarnos de esa disciplina, sino simplemente podrías decir, pues sí, una cosa es que debemos de aceptar nuestros errores, nuestros pecados, ¿sí? Y confesarlos delante de Dios, pedirle perdón y que tenga misericordia. Si algún día tú piensas que puedes llegar a una prueba por lo que hiciste anteriormente en un pasado, y si no llega, dale gloria a Dios, Él sabe por qué, ¿sí? Él sabe por qué, y nosotros sabemos también por qué, porque nos ama. Así que, por ejemplo, muchas veces nosotros no apelamos la gracia ni la misericordia de Dios, ni siquiera nos acercamos a Dios, ¿sí? Para pedirle que nos ayude a pasar la prueba, ¿sí? O que aumente nuestra fe, o que nos dé la fortaleza para soportar la prueba. A veces no lo hacemos, se nos olvida y tal vez queremos que los hermanos sí, nada más estén orando y orando y orando por nosotros y nosotros ni siquiera lo hacemos, ni siquiera nos acercamos a Dios, ¿sí? Entonces es algo que debemos de darnos cuenta también nosotros qué es lo que estamos haciendo. Si yo merezco esto, o puede venir a tu mente, si yo no merezco esto, ¿sí? ¿Por qué a mí? Yo me porto bien. No te preguntes esto cuando tú no oras, ¿sí? O no te confiesas con Dios. Debemos de ponernos a cuentas. Cuando, por ejemplo, yo estaba enfermo, lo único que le decía a Dios es que Él cumpliera su propósito en mi vida, ¿sí? Y que no parara el propósito, sino que lo terminara, aún aceptando yo su voluntad, consciente de lo que pudiera haber pasado, ¿sí? Pero yo muchas veces llegué a pensar, hasta aquí llegué, ¿sí? Ya fue todo. Acepto, Dios, acá estoy listo, ¿sí? Pero Dios tuvo misericordia de mí y acá estoy, ¿sí? Gloria a Dios, le damos la gloria a Dios porque Él lo hace. Ahora, en la muerte, dice David, no hay memoria de ti. Estaría mal tomar estas agonizantes palabras tal vez de David como evidencia de que no hay vida más allá de la muerte. Y esto nos lo muestra, por ejemplo, en el Antiguo Testamento tiene un entendimiento claro del mundo después de la muerte. Ahora, la pregunta sería, ¿sabes dónde realmente no hay vida? En los cementerios, en los lugares silenciosos, las tumbas del sepulcro ni siquiera retumban con alabanzas. Ahí es donde ahí hay muerte, una muerte física, ¿sí? Entonces, por lo menos nosotros conocemos ahora en el Nuevo Testamento que hay una vida después de la muerte, una vida eterna. Por ejemplo, vemos para esto en 2 de Timoteo 1:10 nos dice que Jesús sacó a la luz la vida y la inmortalidad y sabemos dónde lo vemos, y sabes dónde lo vemos en la palabra, en el Evangelio, ¿sí? El entendimiento de la vida después de la muerte estaba nublado en el Antiguo Testamento, tal vez no estaba tan claro, pero Jesús nos deja ver más del cielo. Y Jesús pudo hacer esto porque Él tenía el conocimiento de primera mano, es decir, del mundo del porvenir, ¿sí? Él ya sabía todo esto. Y para ello eso es lo que nos muestra Jesús, murió y resucitó. Hay una vida después de la muerte, así que cree en Él. Versículos 6 y 7 nos dice, heme consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo mi lecho, riego mi estado con lágrimas. Mis ojos están carcomidos de descontento. Se han envejecido a causa de mis angustiadores. La mano de castigo de Dios fue dura sobre David, ¿verdad? Y tal vez eso sí lo podemos ver, pero
Es que que la vida de David no parecía ser sino lágrimas y misericordia. La prueba de David tiene al menos tres cosas que podemos ver. Él sentía que Dios estaba airado con él. ¿Sí? Le faltaba el sentido de la presencia de Dios y no podía ni dormir. ¿Sí? Muchas veces nos la pasamos llorando, incluso reprimidos, porque tal vez pecamos, te gozas, disfrutas, sobre todo si lo haces consciente, y luego que llega la consecuencia, ahí sí no queremos aceptar que merecemos un castigo, solo queremos muchas veces pecar y pecar, ¿verdad? Así que en los ojos de David decía que estaban gastados, ¿verdad? Como un anciano, como se le oscurecen, ¿verdad? Con los años, con el tiempo. Así David dice, mi ojo se ha enrojecido y debilitado por las lágrimas, ¿sí? A causa de sus angustiadores. David es humillado tanto que sus enemigos ya no buscan para obtener la victoria, parece estar deprimido y desanimado. No te desanimes. Cuando caigas en pecado, lo mejor es ir delante de Dios, arrepentirte, pedirle perdón y ponerte a cuentas con Él, ya que entre más peques, más te estarás hundiendo en el hoyo donde tal vez ya no tengas oportunidad, no tengas salida, o sea, demasiado tarde, ¿verdad? Así que versículo 8, 9 y 10 nos dice, apartaos de mí todos los obradores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi libro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Te ruego, se avergonzarán y túrbanse muchos todos mis enemigos, volvéranse y serán avergonzados súbitamente. Así que David, este es lo que ahora él dice, ¿verdad? Tal vez podría ser porque el pecado llevó a David hacia este castigo, ¿sí? Y estaba asociado con los inicuos, es decir, con la gente malvada. Aquí vemos a David actuar conscientemente en su cambio de corazón, diciéndole a todos, inicuos, apártense, ¿verdad? Dios escuchó la voz del lloro de David, Dios escuchó. Podemos ver esto como una respuesta, sí. David termina este salmo con una nota de seguridad. Él llevó el clamor agonizante delante de Dios y Dios le escuchó, Dios le respondió. Y no es que Dios muchas veces se impresione por las demostraciones emocionales o nuestras lágrimas, pero un corazón apasionado le importa, le impresiona más. Un corazón apasionado en la manera que oramos. David no tenía miedo de llorar delante de Dios, y no es que sea malo llorar, porque vemos que Dios honró la voz de lloro de David, esas lágrimas. Así que nos dice Spurgeon, ¿sí? Aprendamos a pensar que las lágrimas son oraciones líquidas, ¿sí? David sabe que cuando Dios recibe su oración, esto serán problemas para el enemigo. Dios entra ahí, ¿verdad? Así que concluimos y nos dice, nunca dejes de orar a Dios porque solo en Él tienes la victoria, tienes respuesta, tienes salida a tus problemas, tus adversarios. A todos los que te persiguen o quien quieren hacerte daño, ¿sí? Ora a Dios por ellos, ¿sí? Dios te va a escuchar, ¿sí? Él se encargará de tus enemigos. Que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor y tu misericordia que has tenido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, te recuerdo, los días miércoles tenemos Segunda de Reyes a 8:30, los días jueves la serie de Salmos. El día viernes tenemos A Prueba de Fuego. El día 8:30, el día sábado a las 12, Familia Kids, y 8:30 el sábado, Crónicas, no te lo pierdas, el domingo nos vemos en la iglesia. Dios les bendiga.